porque en gran parte la idea del matrimonio, aparte de que es la posible unión para que haya una descendencia, es también una especie de ceremonia en la que se exhibe, en la que se presenta a la pareja ante la sociedad. Entonces, el hecho de que tú la permitas con el Estado, bueno, está bien, medio aceptable, pero ante la Iglesia existe una gran posibilidad de que, como está ocurriendo ya en Estados Unidos, que las personas homosexuales se quieran casar ante la Iglesia. No lo quieren permitir la mayoría de los conservadores, otra cosa, pero es una cuestión de que el movimiento sí quiere llegar a eso en algún momento. Ok, pero ya, déjame diferir contigo, porque yo estoy defendiendo el matrimonio homosexual desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de un estatus, que como ciudadanos se les debe otorgar el derecho, dado que son personas que también viven en esta sociedad y también constituyen una gran parte de la misma. Ahora, el tema de la homosexualidad y la Iglesia es totalmente una contradicción, puesto que la Iglesia es todo bajo el nombre de Dios y el catolicismo, y lo que está en la Biblia plasma que no pueden haber relaciones entre hombre y hombre, sino que Dios hizo al hombre y a la mujer y así para que pudieran estar juntos. Así que ya hay una contradicción y por lo tanto yo no estoy a favor del matrimonio homosexual por la Iglesia, dado que es una contradicción. Así que no entiendo muy bien tu punto. El punto es que te lo dije porque tú en el chat escribiste que ellos deberían tener los mismos derechos, entonces también deberían tener derecho a casarse con la Iglesia como lo hacen los heterosexuales. No, la Iglesia ya es un tema totalmente diferente, porque en el mismo código moral de la Iglesia dice que las relaciones homosexuales no están permitidas. Cuando hablamos del tema de la homosexualidad bajo nuestro marco de la sociedad, estamos hablando que tenemos que diferenciar lo que es la Iglesia y lo que es el estatus legal, que es lo que yo estoy defendiendo, ya son cosas totalmente diferentes. Entonces, para ti está bien permitir que una institución que conforma una de las religiones, una de las comunidades más grandes del mundo, porque hablar de la Iglesia es hablar de un conjunto de personas que se unen bajo una misma creencia. ¿Tú estás de acuerdo entonces con que esa mayoría de personas, porque son la religión más grande del mundo, si estamos hablando del cristianismo, e incluso la segunda religión más grande del mundo, el Islam, también rechazan a los homosexuales? Entonces, ¿tú estás de acuerdo a que ese tipo de instituciones los rechacen? Estoy de acuerdo, pero es lo que dictan sus y sus principios, y ahí no podemos entender que es la palabra de Dios. Entonces, partiendo de ahí, ya tú no le puedes asegurar igualdad ante el resto de las personas, porque ellos desde un principio no van a ser aceptados, por una gran parte de la población. Estás confundido, porque lo que yo estoy defendiendo es la igualdad ante la ley de más personas. Inclusive, al principio, cuando estaba dando la explicación de lo que yo defendía, te dije que yo no defendía el hecho de que estuviese la Iglesia, que hay personas homosexuales en Estados Unidos de la comunidad que comprenden un grupo que quieren que el matrimonio también se legalice por la Iglesia, ya eso es otro asunto. Yo no apoyo. Bueno, pero entonces quiero que entiendas que esa igualdad ante la ley implica aún así de que van a haber muchas cosas que ese grupo no va a poder acceder. Entonces eso es lo que quería dejar claro. Que tampoco hay que obligar. O sea, quería ver si no estábamos en desacuerdo en ese punto, que no hay que obligar a instituciones con sus propios valores y sus propios criterios a aceptar los No. Ni tampoco incluirlos dentro de sus tradiciones. Ok, sí, entonces, ¿por qué opinas que el matrimonio homosexual desde el punto de vista legal no hace ningún tipo de daño? Y también quiero que me digas para qué sirve el matrimonio, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, el matrimonio sirve para compartir los bienes materiales y tener un estatus, una persona a la cual recurrir, entre otras cosas, principalmente. ¿Y al Estado de qué le sirve el matrimonio? ¿Cómo que al Estado de qué le sirve el matrimonio? ¿Por qué al Estado le interesa esa institución? Porque si existe el matrimonio desde el punto de vista legal y se promueve que las personas se casen, es por alguna razón, ¿no? Claro, lo permiten por el simple hecho de que es una necesidad fisiológica y antropológica del ser humano tener tradicional. No solo tradicional, pero también es una necesidad de las personas compartir su vida con las demás personas, y es por eso que recurren
a este tipo de rituales, por así decirlo. Ya viéndolo en un carácter más legal, ya sería el punto de que cuando dos personas toman la decisión de vivir juntas, también toman la decisión de compartir todos sus bienes materiales, y al momento de que haya una separación o al momento de que, no sé, nazca una persona o se adopte una persona, hay una necesidad de darnos cuenta que realmente hay una persona ahí, al otro lado otra persona. Pero fíjate, tú puedes conseguir esos mismos beneficios con un notario público. Claro que lo puedes hacer. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre eso y el matrimonio? Que eso es lo que te digo del papel del Estado dentro de esa institución. Porque el matrimonio va más allá nada más del punto del notario público. Es que mira, fíjate, el interés de que el interés que tiene el Estado de que la gente se case incurre justamente en que el Estado lo que le interesa es asegurar las generaciones que vienen. Por lo tanto, él se encarga de proteger a las parejas que tienen la posibilidad mediante la unión de tener un hijo. Entonces, justamente es por eso que esta famosa película de los homosexuales estos que se casan. Estás ignorando la formalidad legal, no solamente el fin del matrimonio. No es sí, pero déjame terminarlo. Okay. Que, o sea, básicamente existen ciertos beneficios que significan el estar casado. Como por ejemplo, el Estado subsidia ciertas cosas para la familia, se encarga de que el niño tenga acceso a la educación, se encarga de medir cuántas escuelas debería haber en esa población, según cuántas personas están casadas. ¿Entiendes? Son muchas de las cosas de las que el Estado se tiene que encargar para asegurar el bienestar de la nueva generación, y por eso es que a él le conviene que las personas se casen mediante el Estado. Ok, entonces dime tú, ¿por qué no deberían los homosexuales casarse? Porque mira, primero, ellos no deberían tener ninguno de esos beneficios porque ellos no los necesitan. El beneficio es para el niño, no para la familia como Pero tal. Es que está... Ellos quieren ser visualizados. Eso es lo que ocurre. Ajá, pero okay, ellos perfectamente podrían tener una relación sustentada por contratos hechos en un notario público, como ocurre en países como Holanda. ¿Cuál es la finalidad de la sociedad? ¿Cuál es la finalidad de la sociedad? ¿En qué sentido? ¿Del matrimonio? Como tal, agrupar un grupo de personas, marico, sin la necesidad de discriminar a ninguna persona. Al momento en que una persona empieza a discriminar a un grupo, ese grupo se termina. Estar de acuerdo con lo que por donde empezamos el debate. ¿Cómo podrías estar de acuerdo que la iglesia, que son un grupo mayoritario, por ejemplo, los grupos católicos en Estados Unidos, cómo puedes permitir que ellos rechacen a los homosexuales? Si entonces tú lo que tienes que promover es que ellos los acepten. Yo no estoy promoviendo nada, marico. Yo no estoy promoviendo el derecho individual de los homosexuales y de la libertad de expresión de las personas. Yo estoy promoviendo el derecho legal de los homosexuales como personas, claro, que pero constituyen la sociedad, a casarse y a tener los mismos derechos que las otras personas. Entonces, con lo que tú dijiste, eventualmente ellos se van a levantar contra la iglesia. Déjame terminar de hablar. Yo estoy hablando de los derechos de las personas ante la ley. Yo no estoy hablando de los derechos individuales de los homosexuales a ser atacados o no, porque ya eso es otro tema muy diferente.
está Entonces, juntando, al igual que la gente en el chat, que ya está empezando a decir progre, esto y lo otro, marico, porque nada más han Ay, se escuchado está Vive y no tienen picando. otra opinión. Ok. mira, fíjate, yo podría estar de acuerdo si ellos no pidieran los mismos derechos y los mismos beneficios que la pareja heterosexual que se quiere casar. Eso es lo único que yo... Ok, pero, que ajá, yo estoy en ¿cuál es la desacuerdo. diferencia? Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que ellos tengan los mismos beneficios y los mismos derechos que una persona heterosexual, porque al fin y al cabo no termina teniendo una repercusión o una connotación negativa con la sociedad. Es que claro que la tienen, porque Dime cuál. tú estás Dime cuál. normalizando una conducta desviada, ¿cierto o falso? Ya. Es que al hecho de aceptar la homosexualidad no estamos normalizando el acaso. O sea, Y te voy a decir, ya va, depende de que tú definas cómo aceptarla, porque yo escúchame. dentro de mis Bajo en esta términos de lo que yo sociedad, considero aceptarlo, en no la lo acepto. Yo no sociedad, considero en que la existe, pues. sociedad, Existe y hay que en la convivir con sociedad, ello, pero no es que lo acepto. exacto, hay que convivir con ello y por lo tanto hay que incluirlo también en la sociedad y no hay que discriminarlo. Porque tenemos que discriminar a un grupo de personas que no nos están haciendo ningún daño. ¿Qué daño te hace a ti una persona homosexual? Ya están los grupos extremistas, que por ejemplo este grupo LGBT que quiere el matrimonio por la iglesia, ya es otro punto. Pero desde el carácter legal que tiene un homosexual no termina repercutiendo en la sociedad y afectándole de algún modo. Si tú me das a mí una prueba de cualquier caso, cualquier país que tenga el matrimonio legal, igualitario, y los mismos derechos para los homosexuales que los heterosexuales y tengan connotaciones negativas, yo te voy a dar el punto, pero no me puedes nombrar uno. España. No te puedo nombrar ninguno porque no tengo ni cifras acerca de eso. Pero la cuestión está en que cuando tú normalizas algo, incluso desde el punto de vista del Estado, él tiene que velar también por ese tipo de relaciones y tiene que protegerlas a toda costa. Pero entonces, es lo que te digo, no tiene ningún tipo de utilidad que ellos se casen. Ellos para ellos, eso es casi que una especie de activismo político el hecho de casarse. ¿Por qué crees, por ejemplo, que Pero Andrés, en y te Estados estoy Unidos diciendo que no hay ninguna repercusión como tal negativa para la sociedad, ¿por qué no pero debería? es que es una Porque palanca, el es una hecho palanca para es que cosas mucho escucha, más graves. no, o sea, hay que establecer límites, y eso es lo que estamos haciendo, establecer límites. Por eso yo te estoy diciendo, yo apoyo lo legal, pero más allá, ya ahí se detiene. Y yo te aseguro, marico, que este grupo LGBT que quiere el matrimonio por la iglesia no tiene que ser una totalidad de todo, o sea, puede ser un grupo, pero que no. de aquí no tenemos estimaciones de que realmente sean la mayoría de las personas que quieren legalizarlo. Y ahí ya es otro debate y ya tendremos que hablar de ello. Pero hasta el punto de legalizarlo ante la ley no lo veo como algo malo. Y además, marico, ese tema de que tú me estás hablando, algo que normalizarlo, o sea, vamos a hablar claro, pues la homosexualidad es una desviación natural del orden del ser humano, eso está claro. Pero es algo común y es algo que está expresando, exacto, es natural. Es natural en el 0,01% de los casos. No, marico, no es natural. Un problema de dimorfismo cerebral. Es una desviación del ser humano. Pero tenemos que aceptar, porque nosotros, marico, en el año 1700 y pico, con Thomas Hobbes, aceptamos, marico, establecer un contrato social en el cual todas las comunidades iban mediante el Estado a establecer una sociedad, y eso fue lo que hicimos. Ahora, el propósito de la sociedad es simplemente convivir juntos sin la necesidad de discriminarnos unos a otros para crear conflictos, y eso es lo que yo estoy apoyando. Claro, una cosa es convivir juntos y otra cosa es defender a pecho y espada a personas que no tienen conductas normales, a personas que atentan contra el estándar básico de la familia, a personas que en el caso... Mira, pero acabamos de decir que era algo normal. Marico, pero si dijiste que era algo no es algo normal, ya va. Una cosa. Ya, una pero lo cosa acabas de es decir. No, yo dije que es algo con lo que conviviría y también dije que es algo que no es natural y que solamente es natural en el 0,01% de los casos que son dimorfismos cerebrales. O sea que el cerebro de esas personas se parece demasiado
al de una mujer y entonces termina emitiendo ese tipo de conducta. Pero en la mayoría de los casos lo que ocurre con ese tipo de personas es que a edades tempranas sufrieron experiencias traumáticas. Pero el hecho de que sea un problema así como por ejemplo con los animales, que ellos se manejan por medio de feromonas, que tú puedes agarrar, y este ejemplo lo he dado bastantes veces, tú puedes agarrar a un caballo y ellos tienen una especie de aparato con el que al insertar el pene del caballo ahí le insertan las feromonas también que ese macho debería necesitar para que eyacule, y el tipo lo hace, o sea, sin pensarlo mucho. El tipo simple y llanamente huele las feromonas y ya inmediatamente empieza a hacer los movimientos copulatorios. ¿Cuál es la diferencia entre el humano y el caballo? Bueno, que nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Tenemos un lóbulo frontal mucho más prominente que nos permite planificar nuestras acciones y pensarlas antes de hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema nervioso tan diferente al del resto de los seres, al resto de los animales, nosotros tenemos la capacidad de modelar y modular nuestra conducta. No es que tú llegas y hueles una mujer y te vuelves loco y empiezas a hacer los movimientos como si estuvieras en una relación sexual, ¿cierto o falso? ¿Pero a qué viene todo esto? Te lo estoy diciendo desde el punto de vista de que esto no es natural en la mayoría de los casos. Es un problema que viene por personas que han sido traumatizadas, y que ellas no es que tú las tengas que aceptar, sino que tú las tienes que, ¿cómo se dice? Tú tienes que ver cuáles han sido los problemas que los llevaron a ellos a ese camino. Con todo eso estoy de acuerdo. La homosexualidad no es un hecho natural. No es la biología nuestra, marico. Si no nos podamos reproducir, ya esto es el argumento de que la homosexualidad. Es que mira, fíjate, o sea, en este punto de que qué tanto daño hace, o sea, yo simplemente por ideales conservadores, no me gusta que el Estado esté aceptando algo más allá de lo que es mayoritariamente aceptado, mejor dicho. Es decir, las relaciones heterosexuales, que esos tipos se casen o no, pero yo pienso que eso incluso es algo que uno podría dejar pasar. Lo que a mí me inquietó fue cuando tú hablaste ya de la adopción de los homosexuales, porque eso ya me parece un poco más delicado. No, claro, es que es un hecho muy, muy delicado. Pues nada, tengan que adoptar, ¿no? Pero tampoco, o sea, yo soy una persona empírica por la razón y la lógica. Okay. Es que he leído sobre los efectos negativos que tienen los padres homosexuales, niños, no afecten la conducta sexual de los niños, no presentan una desviación. Y ahí está el caso de... Es que el problema no es que ellos no crezcan con una desviación sexual. Dime el caso. Ahora, no, o sea, ellos sí familias y denota que los niños por el simple hecho de tener dos padres heterosexuales, porque ella lo que hace es aplicar en distintos juguetes. Cada niño tiene un juguete diferente y son como que sesiones con cada juguete diferente, y los niños hombres siguen teniendo, en su mayoría, no voy a decir que todos, siguen teniendo sus conductas normales de jugar con juguetes masculinos, mientras que las niñas tienen sus desviaciones de jugar, bueno, con la casita, las cosas rosas, etc. Eso es algo muy normal. Al final ella termina concluyendo de que no veo un problema alguno en la orientación del hombre y la mamá, del hombre, de los niños, debido a las relaciones de sus padres homosexuales, dado que en esa relación hay, como siempre, una de las personas constituye ese papel femenino y el hombre constituye y otra persona constituye el papel masculino, que es lo que necesita realmente un niño. Ahora, lo que sí yo veo, y esto ya es opinión personal y no me estoy basando en datos empíricos, sino mediante el uso de mi razón, es que de alguna u otra forma sí debe ser importante tener esas dos visiones, tipo del hombre y la mujer. En mi caso personal me gustaría que todo niño creciera con
la imagen de un hombre y una mujer, pero la evidencia empírica resalta, marico, que no hay como tal un efecto negativo que puedan traer esos niños o que puedan traer esas personas contra los niños. Ok, ¿qué edad tenían los niños que le hicieron el estudio con los juguetes? De 3 a 10 años. Ok, te explico algo. Esta cuestión de que los niños escogen ciertos juguetes y las mujeres escogen unos otros, no es ni una construcción social ni nada de eso. Y creo que ahí tú y yo estamos de acuerdo, ¿cierto? Falso, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, los Ok, juguetes no son ok. cosas sociales, simplemente están Entonces, asociadas al tú gusto. no puedes medir la influencia de los padres en algo que no tiene un componente social. Es decir, el niño escoge juguetes mucho más rústicos, mucho más pragmáticos, o sea, como cosas que imiten herramientas, cosas que imiten un vehículo de motor, animales salvajes, guerreros, cosas así. Y la mujer escoge cosas mucho más relacionadas a la emocionalidad, como un bebé, como algo que imite las tareas que hace su madre, cosas así. Pero entonces tú no puedes medir ese tipo de cosas cuando ahí no influye la conducta de los padres. Otra cosa No, es no, pero que... luego de esa Ajá, parte, luego de eso, la chama utiliza variables, por así decirlo. ujú, La primera es ese paso, luego ella retorna 5 años observando la conducta de la persona, cómo ha crecido y tal, y le aplica tanto a obviamente, un cuestionario con realmente si tiene desviaciones, y ninguna de las personas o de los niños encuestados presentan como tal carácter de desviación. No estoy hablando de totalidades, estoy hablando que en su vasta mayoría, por así decirlo, es que el 90%, no, inclusive tenían sus orientaciones sexuales normales. claro, fíjate, y aquí es donde viene lo que yo te dije. Generalmente el principal causante de las conductas homosexuales tiene que ser las experiencias traumáticas o lo que te expliqué de que pasa en muy pocos casos lo del componente biológico. Pero, o sea, a no ser que uno de esos padres llegue y te toque o llegue y te viole, posiblemente tú no desarrolles el tipo de conductas homosexuales. Pero lo que sí puede ocurrir es que tú no comprendas cómo debe ser un núcleo familiar estable. O puede ser que tú no logres congeniar con una pareja del sexo contrario de la forma adecuada, porque tú estuviste expuesto a un ambiente completamente distinto al de una familia heterosexual, que es el caso normal. Entonces, al momento en el que tú sales afuera a buscar una pareja, a tratar de relacionarte con ella, posiblemente o te cueste mucho o tal vez ni siquiera lo logres congeniar o más bien interactuar de la forma adecuada con ellas. Y a esto Bueno, voy porque el hecho de que uno sea un hombre muy masculino y otro sea un hombre menos masculino que el otro no hace ni que uno deje de ser hombre ni que el otro deje de ser masculino también. O sea, de todas formas estamos hablando de dos hombres. Y lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. Lo que te digo es, la figura maternal jamás va a poder ser satisfecha por un hombre, por el simple hecho de que el cerebro de la mujer está programado para actividades mucho más empáticas. Eh, lo que ocurre, por ejemplo, la primera vez que la madre amamanta a su hijo, es algo bastante interesante porque existe una liberación de hormonas, eh, eh, no sé cómo describirla, pero es algo de una magnitud inmensa. La misma hormona que se utiliza para la excitación sexual, para el placer, para la empatía, para todo esto que tiene que ver con relacionarse emocionalmente con los demás, las mujeres liberan eso al momento del parto y al momento de la primera amamantada. Entonces, ya esa parte no la tienen. O sea, el hombre simple y llanamente tiene que tener las ganas de querer al bebé, pero jamás va a tener ese componente biológico tan fuerte que lo va a hacer querer y empatizar tanto con el niño como lo haría una mujer.
Ok, déjame ver por parte. O sea, prácticamente tenemos la misma opinión, porque yo también opino que el deber ser de un niño es crecer en una familia heterosexual y totalmente natural. Pero como te dije, la evidencia empírica demuestra que no hay ningún problema en que un niño crezca, porque la finalidad y lo que nos preocupa a nosotros como sociedad es que los niños sean más influenciados, dado a sus figuras paternas, a tener orientaciones sexuales diferentes. Ya el caso que tú estás hablando de que, bueno, la feromona que desarrolla la madre cuando amamanta al niño y el niño obtiene de la madre, ya eso es algo muy importante y de lo cual yo también estoy de acuerdo contigo, pero como te dije, ¿sabes? La evidencia empírica todavía no demuestra el problema que puede traer ser adoptado por una familia como, Lo que pasa es que los estudios que homosexual. que tú has buscado y por lo que me has dicho, van general, ¿cómo es? Van direccionados a saber si la persona, si en la persona se genera una desviación sexual, Pero pero es que acaso, no van pero es que direccionados en eso, saber en pero la es que eso no propensión es lo al que nos alcoholismo, preocupa la acaso. propensión a las drogas, Ok, ok, pero vas a hablar el de desempeño ¿qué vas a académico hablar de de esos estudiar? niños, Vas que a en la hablar de mayoría de los estudiar. casos, cuando esos criterios son evaluados, suelen ser muy distintos en el caso de los niños criados por padres homosexuales que por los de niños Ok, heterosexuales. pásame los estudios a ver, porque de verdad Pero desconozco este tema. O sea, el debate es siempre sobre la opción de niños con respecto a los matrimonios homosexuales, siempre ha sido de la desviación del niño, nunca ha sido de si tiene otros tipos de problemas psicológicos que lo induzcan a tener problemas de alcoholismo, de drogas, de ser más agresivos, etcétera. Ese fue el tema que yo vine a debatir, obviamente. sí, pero es lo que te digo. Y también, o sea, ¿cómo tú decides? Imagínate esto, o sea, tú eres un niño evidentemente adoptado. En ningún momento tú nunca tuviste la opción de decidir si tú querías que tus padres fueran heterosexuales o homosexuales. ¿A quién tú le asignas eso que tú y yo, por ejemplo, consideramos que no es que, ay, es algo horrible, horrendo, asqueroso, que no le debería ocurrir a nadie, pero sí que se ve en desventaja a alguien que tiene padres heterosexuales, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Ese es lo que todo el mundo debería merecer. Claro, Una relación sana pero con sus padres pero heterosexuales. estamos Ahora lo que te digo conscientes yo, de en qué pero momento ya, entra ya, 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 la libertad del ya, niño y el bienestar del estamos, niño ahí? estamos conscientes, marico, de que estamos hablando de un tema distópico y de lo que sería, y, o sea, tenemos que ajustarnos a la realidad del día, porque inclusive podríamos hablar también del tema de que hay niños que nacen en familias pobres y también tendríamos que darle las ideas para que igualdad de inicio para que estén al mismo nivel. Claro, pero eso nadie lo escoge. En este caso, tú tienes aquí instituciones como el Estado o los mismos orfanatos decidiendo a quién le van a tocar los padres homosexuales y a quién no. ¿No sería mejor que a nadie le tocaran y que si no te quedara solo, al menos siendo criado por monjas, qué sé yo? Ok, ok, y si, coño, o sea, ¿tú crees que ser criado en una familia disfuncional por una persona que no siente amor por ti es mejor que una persona que aunque sea disfuncional siente un apego emocional por ti y por lo tanto va a cuidar más de ti? Si Inclusive eso te va a hacer daño, sí. hay un estudio que denota, coño, marico, o sea, ¿qué te va a hacer más daño? O sea, crecer en un orfanato o crecer con una familia homosexual. Yo estoy segurísimo y podemos buscarlo inclusive de que, ¿sabes? Es más beneficioso para ti crecer en un núcleo familiar de personas homosexuales que en una donde no tengas una figura materna ni una figura paterna. Es que es igual de disfuncional no tener a nadie que tener a gente de más del mismo sexo, en mi opinión. Coño, marico, o sea, no estoy de acuerdo. Este, ya, iba a decir algo, ya. Marico, se me olvidó. Estoy buscando aquí las cifras estas. Iba a decir hay inclusive personas, cuando uno adopta un niño, las personas que tienen que optar por ese niño, bueno, esto sería lo ideal y esto es lo que pasa en los países nórdicos, en Europa y también en Estados Unidos,
cuando una pareja homosexual quiere adoptar a un niño, ellos tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, tener el dinero suficiente para cuidarlos, brindarles lo suficiente amor, de que la relación entre las personas sea una relación sana y no disfuncional, entre otras cosas. Y hay inclusive homosexuales que tienen mejores estándares que los mismos heterosexuales en las pruebas. Y eso denota que realmente una pareja homosexual puede estar igual, inclusive mejor capacitada que una heterosexual para llevar un niño o para crear un niño. Sí, bueno, o sea, también estamos de acuerdo en ese punto. Lo que yo tengo que hacer es ponerme a buscar esta cuestión, esta cifra, es que las llevo hace mucho tiempo. Bueno, mira, aquí está. Efectivamente, más del 90% de los hijos adultos de padres homosexuales resultaron ser heterosexuales. En eso sí, no tengo ningún tipo de discrepancia porque la causalidad es completamente distinta a la que generaría que esos niños fueran homosexuales también. Mira, ves, dificultades en las relaciones sociales y desarrollo personal. Hay posibilidad, mira, hay mayor posibilidad de sufrir abuso de parte de su padre. Mayor propensión al alcoholismo. Repite todo, marico, porque hace rato se me cayó el internet y dije algo así. Del desarrollo personal. Bueno. Es que estoy haciendo mucho cherry picking, prefiero ni siquiera, te voy a pasar la página de la que estoy leyendo, pero no voy a... Pero estás leyendo ahorita. Sí, porque te dije que no tenía las cifras a la mano. Te dije que el estudio lo había visto hace mucho tiempo y salía que la mayoría era propensos al alcoholismo, a la drogadicción y tenía índices académicos muy bajos. Pero es lo que te digo, mira, y también para mí resulta hasta peligroso exponer de cierta forma a los niños, a las personas homosexuales. Porque si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo. Es que me pasaste por el artículo, marico, hay que leer como tal la investigación. Porque Sí, tú sabes que por los eso artículos... estoy haciendo cherry picking, por eso te dije que no quería basarme en eso. Entonces vamos a movernos a otro punto. Sí, porque los artículos terminan siendo bias al final y utilizan las estimaciones del estudio. Sí, y dan las conclusiones que se le da la gana, sin tomar en cuenta lo que hace la investigación. Y hacen mucho juicio de valor. ¿Qué te estaba diciendo? La cuestión de por ejemplo, la mayoría de los niños aprenden de forma vicaria, es decir, ellos ven las conductas de los demás y según los resultados que ese tipo de personas obtengan, ellos van a imitar o no esas conductas. Entonces, por lo tanto, exponer a alguien, a una persona que es este estereotipo del homosexual que es así alocado, bulloso, irritante y promiscuo, no me parece algo adecuado. Pero podemos estar de acuerdo que también hay un grupo de homosexuales que que actúan como personas normales, que incluso pueden ser confundidos perfectamente. ¿Estás diciendo que los persona... homosexuales son más promiscuos que los heterosexuales? Sí, en el caso de los hombres, sí. No, marico, no. En el caso de los hombres es así, porque biológicamente el hombre tiene un impulso sexual mucho más grande que la mujer. Por lo tanto, cuando juntas como que la pareja perfecta, cuando tú juntas a dos hombres con el mismo impulso sexual, evidentemente van a ser mucho más propensos a tener más relaciones sexuales y con mucho más parejas y en mucho menor tiempo. A ver, pásame el estudio. Esto te lo voy a mandar desde el punto de vista neurobiológico, que te habla sobre una glándula que está en el hipotálamo, que es la que se encarga del impulso sexual, que es el doble de grande en los hombres que en las mujeres. Pero tengo que buscarlo en el correo, eso, así que mientras tanto hablamos ahí. ¿Lo Andoni? Ajá. Ok.
Pero mira, sin irnos a esa cuestión del impulso sexual, yo pienso que todavía podemos estar de acuerdo que cuando tú logras identificar a un homosexual en la calle es por razones evidentes, porque se viste de forma escandalosa, por la forma en la que habla. Entonces a mí no me gustaría que, por ejemplo, un niño varón... Pero si entendemos que la mayoría no tienen esa conducta, ¿no? La mayoría de los homosexuales son personas normales que, aunque tengan a veces conductas afeminadas, no son el típico la divasa, no son el típico la Jose, marico, que andan por ahí como unas locas sueltas, marico, simplemente son personas sumamente normales, bueno, porque, ¿sabes? Yo tengo amigos homosexuales que no tienen estas tendencias super mariconas que tenemos aquí en Venezuela y son normalmente personas normales, o sea, que yo las veo en la calle y no me doy cuenta que son homosexuales. Sí, pero fíjate, yo pienso que eso ya está en un terreno medio gris, ¿no? Porque por un lado tienes a las personas que son evidentemente homosexuales, que tú lo ves pasando por la calle y ya tú lo sabes, pero también tienes un grupo que no tiene por qué verse afectado por ese sí. Otro tan escandaloso. Es que es lo mismo que pasa es lo mismo que pasa también con los partidos políticos, o sea, por ejemplo, están los grupos de derecha y están los grupos de extrema derecha. Cuando un grupo de extrema derecha hace algo, termina afectando al grupo de derecha, que termina componiendo una mayoría, pero el hecho de que una minoría diga ese tipo de cosas es utilizada por los contrarios y por lo tanto se le da más renombre a que todas las personas de derecha tienen más cosas negativas que tiene ese grupo minoritario de extrema derecha. Es lo mismo que pasa con los homosexuales, de que hay una minoría totalmente fanática, como la gente esta que encabezaba la marcha del orgullo gay, que es totalmente irracional, porque ser gay no es un orgullo, simplemente es un estado, es una condición, naciste así, y punto, no tienes por qué estar orgulloso de ello, porque yo no me soy una persona orgullosa por ser heterosexual, simplemente nací así, son mis desviaciones sexuales, no tengo por qué estar orgulloso de ello, lo acepto, y coño, fino, soy la persona que soy, pero no tengo por qué estar orgulloso de eso. Ya eso es un fanatismo dentro de lo que engloba la homosexualidad. Y para mí, o sea, no tengo estimaciones reales, por eso no voy a hablar de evidencia empírica, pero para mí la mayoría de los homosexuales no son el típico la divasa, simplemente son las personas que resaltan porque son las personas que todo el mundo ve. Pero es que eso implicaría, si tú ves, por ejemplo, la cantidad de gente que va para esta marcha de orgullo gay, que existe una cantidad igual o mayor a esos que van a marchar, que están ocultos, pues que no se les nota. Y eso es algo que yo no creo, porque ellos son un porcentaje de la población tan pequeño que para mí no representa realmente una mayoría. Ese tipo de personas casi nunca está haciendo activismo político o casi nunca está defendiendo los derechos de los homosexuales. Simplemente ellos lo que quieren es no resaltar, pues no estar ahí batiéndote la homosexualidad en la cara, sino bueno, ser como son, pues. Y ese tipo de personas para mí no son el problema, porque yo pienso incluso que, por ejemplo, los que están a favor del matrimonio homosexual y son homosexuales son aquellos que lo que quieren es eso, visibilizar a su grupo, hacer ver que ellos están ahí y ponértelo en la cara, mira, existimos, sí, cálatelo, pero entonces, claro, cuando tienes un grupo que no está dispuesto a hacer ese tipo de cosas, ellos no son un problema, y posiblemente ellos tampoco quieran luchar contra el status quo, porque ellos mismos, o sea, su propia personalidad no es una lucha contra los estándares normales de la sociedad. Claro, no es una lucha por los estándares sociales, morales de la sociedad, pero si bien esas personas que por el simple hecho de no asistir a una marcha o etcétera, no quiere decir que porque esas personas no vean eso como un problema, no quiere decir que a ellos no se les pueda otorgar el derecho de que se merecen, porque al fin y al cabo son personas que constituyen nuestra sociedad y son personas que no tienen que ser discriminadas simplemente por tener una orientación sexual totalmente diferente. Claro, pero fíjate, ¿cómo sabes tú qué tipo de homosexual le estás dando el beneficio de casarse o a qué tipo de homosexual le estás dando el beneficio de adoptar? Ambos te los tienes que dar, obviamente. Ambos te los tienes que dar. Fíjate. O sea, no te lo puedes dar a uno y a otro. La idea es que sean en un conjunto, pero siempre tiene que haber un alto ahí porque ya te está sobrepasando y eso es lo que está pasando ahorita con estas vainas del orgullo gay, etcétera de cosas que quieren el matrimonio por la iglesia. Y ahí tiene que haber un
freno del Estado, porque ya es otra cosa que va contra la institución moral de lo que es la iglesia, que es un ente totalmente alejado de lo que es el Estado como tal, y el fin último del Estado. Y también pasa con esta vaina del orgullo gay, que no deberían sentirse orgullosos simplemente por tener una desviación sexual totalmente diferente y haber sido oprimido durante una gran cantidad de tiempo. Claro, o sea, esto es lo que ocurre cuando tú quieres llegar y brindarle ciertas cosas a un grupo que en sí, primero, no es normal, y segundo, en su mayoría ha pasado por experiencias traumáticas. Es decir, vas a tener algunos que, bueno, han logrado sobrellevar su condición y ellos, a pesar del rechazo de su familia o el rechazo de otras personas, que esto yo no lo puedo negar. Sí existen muchas personas que por el simplemente que, bueno, eres homosexual, te odio, ya, se acabó, sin mucho razonamiento. Ese tipo de personas existen. Y bueno, hay algunos que lo han logrado sobrellevar, pero hay otros que simple y llanamente su personalidad, su forma de ser es una lucha eterna contra lo normal. Entonces lo que yo te digo es, existen algunos que son completamente disfuncionales debido a sus vivencias, porque muchos de ellos se han dedicado a la prostitución o muchos de ellos han pasado por familias difíciles, experiencias difíciles. Entonces tienes que saber a quiénes a qué tipo de homosexuales los vas a exponer y a quiénes no. Entonces, ¿cómo vas a decidir quién es el apto y quién es el no? Y quién no es, perdón. Pero como te dije, es que no tiene que haber una discriminación. Lo que yo veo con nuestra sociedad actual y con la sociedad anterior a la Baby Boomer, es que hay obviamente un gap generacional demasiado grande y que, por ejemplo, en esa época los homosexuales, bueno, ser homosexual era visto como un término peyorativo. Hoy en día no es visto como algo peyorativo, pero tampoco debería ser visto como algo bueno, que es lo que está pasando, que muchas personas quieren y consideran que debería ser visto como algo bueno. Sin embargo, yo no pienso que esas personas sean una mayoría, simplemente son unas personas radicales, fanáticas, etc. Y lo que está pasando es que la homosexualidad en los años 80, con la segunda ola del feminismo, fue más aceptada en nuestra sociedad y dijimos, como sociedad, bueno, ustedes fueron oprimidos durante una gran cantidad de tiempo y me parece, o sea, el Estado, vamos a decir que fue el que dijo, que ustedes deberían ser incluidos en la sociedad porque, y esto es algo totalmente correcto, en las sociedades donde hay más libertades, quiero decir, países como los escandinavos, países como Australia, países como Suiza, donde hay libertad de expresión y hay libertad de tú decir qué quieres ser, o sabes, de tú demostrar que si eres mariquito, bueno, soy mariquito y me gusta que me metan el dedo en el culo, tú lo puedes decir, y en esas sociedades hay un desarrollo no solamente cultural, sino un desarrollo social, económico, un desarrollo político muchísimo más grande que en los países donde realmente tenemos problemas con este tipo de cosas sobre el igualitarismo. Con esta sociedad, vamos a poner el ejemplo de Latinoamérica, pues que no toda Latinoamérica es abierta al matrimonio gay, entre otras cosas. Así que el hecho de aceptar la homosexualidad también contribuye a lo que es la libertad, y como sabemos, la libertad es el mejor aliado para el crecimiento no solo económico, sino también cultural, social, idiosincrático, etc. Claro, pero es que para mí hay una diferencia muy grande entre brindar libertades y regalar beneficios. ¿Entiendes? Y por eso es que yo te digo que yo no veo. Estamos hablando de claro, pero es que una cosa es una visibilizar a un grupo y decir, mira, este tipo de personas existen, ellos no pueden hacer nada con respecto a su condición, sin importar qué tantos electroshocks tú le des o qué tantas terapias de amor tú les des, esas personas no lo... Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes? Ya el problema viene cuando ese tipo de grupos trata de buscar más beneficios de lo que ya está preestablecido en la sociedad. Y estamos totalmente de acuerdo. Está el ejemplo de los Black Lives Matter, que quieren más beneficios de los que realmente deberían estar, porque al fin y al cabo Martin Luther King y personas como Malcolm X pelearon simplemente por la igualdad ante la ley. Y este grupo de Black Lives Matter ya se está saliendo de la línea, al igual que se están saliendo los grupos LGBT. A mí me parece que nosotros dijimos, ok,
Sabemos que son personas a las cuales no podemos electrocutar por pensar diferente, dado que su cerebro es totalmente diferente y son personas que son diferentes, pero podemos convivir con ellas. Lo que está pasando hoy en día es que muchas de estas personas y comunidades se sienten oprimidas, lo cual no es correcto porque es algo innegable decir que hoy en día estamos viviendo la época de la posverdad en la cual tus sentimientos y tus emociones son más importantes que lo que realmente son los hechos, la evidencia empírica, la lógica, la razón, y esto es lo que está pasando. A mí me parece que estás confundiendo el hecho de aceptar lo que es la homosexualidad y darle una igualdad ante la ley con lo que es la posverdad y la búsqueda de estos grupos minoritarios por tener beneficios. Se me fue el internet. ¿Dónde? Nah, marica, anda, lávate ese culo, yo no voy a volver a repetir lo que... Nos ven informando una frase súper compleja de media hora y este carajo. Marico, X, lo que dije es que a mí me parece, a mí me parece que estás ¿cómo es? De alguna forma haciendo una totalidad de lo que son los grupos minoritarios, porque, ¿sabes? Y dije que acuérdate que estamos viviendo una época de la posverdad donde el marxismo cultural está más que nunca arraigado en nuestra sociedad y por lo tanto estos grupos minoritarios están teniendo cada vez más auge, además que son financiados por personas cuyos intereses económicos son demasiado grandes, y que eso es lo que está pasando en la realidad, que este tipo de grupos lo que hacen es anteponer los sentimientos y las emociones antes que la verdad y los hechos. Y yo te dije que tú puedes, sinceramente, aceptar un hecho, lo que es la verdad, pero otra cosa ya optar por las emociones y el miedo que te cause eso. Claro, y es que fíjate, cuando tú apoyas el matrimonio homosexual, que no es eso un argumento casi en su totalidad emocional, porque cuando tú dices, y que bueno, pero es diferente a que tú tengas unos contratos hechos con un notario público para defender tus bienes en caso de un divorcio, por ejemplo. Pero es que el ejemplo más casual. Pero es que el matrimonio ¿qué diferencia legal, tiene eso con el matrimonio? El componente emocional. El matrimonio legal no simplemente por la emoción que te genera a ti el hecho de, o la conformidad que te genera a ti saber estoy casado o no con esta persona. Bro, pero el matrimonio legal no simplemente es simplemente la repartición de bienes a través de un notario público, es otra cosa. Es totalmente diferente. Es una cosa que engloba, bueno, vamos a buscarlo. Es lo que te dije, o sea, es una forma en la que el Estado asegura y en la que el Estado protege a la siguiente generación de la población. Entonces, ¿de qué sirve que se casen dos homosexuales? No sirve de nada. No tiene Ok, el matrimonio legal, por lo tanto, es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas con derechos y obligaciones. El Estado debe el cumplimiento de estos deberes en caso de que un cónyuge no cumpla con sus compromisos. Puede acudir a la justicia. Por eso es que eso es lo que es un matrimonio legal. No simplemente una repartición de bienes o un papel que te diga a ti que cuando nos vamos a separar, tú tomas la mitad de mi dinero y yo tomo la mitad del dinero. Eso no es... Claro, y si la persona, si tú haces un contrato con los mismos acuerdos que debería tener, con las mismas cláusulas que debería tener, por ejemplo, un matrimonio, que acaso tú no puedes ir a un tribunal a reclamarle a esa persona que te dé lo que te prometió. Es lo mismo. La diferencia está en que emocionalmente tú no te sientes igual estando casado a estando comprometido por un papel, porque ya es algo completamente distinto. Y entonces también hablemos del matrimonio legal de los heterosexuales, porque al fin y al cabo no sirve de nada, weón. Claro que sirve. ¿Cuál es el propósito entonces del matrimonio civil? Ahora que son unas personas que mediante la unión pueden tener un hijo. Que son unas personas que mediante la unión pueden tener un hijo. De resto son una pareja de amigos viviendo juntos. Entonces entre los heterosexuales sí sirve, pero entre los homosexuales no sirve.
O sea, el propósito del matrimonio legal entre los heterosexuales es simplemente tener un hijo. No es tener obligaciones legales ni derechos. No, es simplemente tener un hijo y ya. Es que hay personas en ciertos países que se casan de esa forma, bueno, que se comprometen de esa forma, haciendo documentos mediante un notario público. La diferencia está en que mediante el matrimonio tú le permites al Estado controlar cifras como por ejemplo la natalidad, le permites controlar cuántas escuelas debe haber en cierta zona, qué tipo de personas viven en ciertos lugares, si están casadas o no. Son cuestiones que tienen utilidad para el Estado. Procreación también puede ser una finalidad de la unión matrimonial, aquí quedan el punto, pero no solo como una posibilidad y no como un fin necesario, o sea que no necesariamente para tú casarte con una persona, tu fin último no tiene que ser tener un hijo. Claro, pero es que tampoco te van a obligar a tener hijos nada más porque estás casado. Por eso, así que no hay ninguna diferencia como tal, o sea que las parejas heterosexuales tengan la posibilidad que la de tener un diferencia hijo está en que a través de la biología, ya eso es otra cosa. La diferencia está en que un grupo puede y que en otro no. Ahí es donde radica la diferencia. Claro. ¿Entiendes? Y o sea, para mí, o sea, es simple y llanamente de que para mí 2 hombres no tienen necesidad alguna de llegar y, por ejemplo, adoptar un niño. Porque el impulso biológico, por decirlo así, la pulsión que provoque que un hombre tenga hijos es el hecho de, ¿cómo se dice? De mantener sus genes, de mantener su descendencia. Y lo mismo, puede ser que con las mujeres sí sea distinto, pero el impulso biológico de una mujer es la de tener un hijo. Por eso es que muchas de las mujeres a partir de los 30 años abandonan su trabajo únicamente para tener un hijo. O sea, ellos no tienen necesidad alguna de tener un vínculo con un niño. Si aceptamos que en las parejas homosexuales de hombres, una persona que considera que tiene los niveles de estrógeno más altos que los de testosterona y por lo tanto tiene una serie de comportamientos más de las mujeres, también tiene el derecho de compartir o también tiene el derecho, bueno, no el derecho, pero ¿sabes? También tiene la misma capacidad de tener un hijo, o sea, por adopción, ya como hablamos anteriormente. Como hablamos anteriormente, te dije que, ¿sabes? No había como tal ninguna repercusión en lo que iba a ser el niño. Estimaciones de ya cuando la persona se volvía una persona adulta, pero no cuando es niño, no tiene ninguna repercusión. Lo que estamos buscando es si los homosexuales son saludables para tener un niño. Bueno, pero lo que te digo es de que igual, a pesar de que las cifras te digan de que, ok, no se van a desviar, o sea, esto también yo opino que es algo muy parcializado, porque tienes algunos estudios que te dicen que sí, son completamente saludables, y tienes otros que te dicen que no, que esa verga es el demonio sobre la tierra. Entonces tampoco yo creo que sea algo que está completamente definido. Ya es una cuestión de la fuerza política que hay detrás de cada estudio. Por lo tanto, yo preferiría es no arriesgar al niño a ese tipo de cosas, a exponerlo. Y es lo que te digo, ese tipo de personas, al igual que alguien que tendría una relación, por ejemplo, con un perro, no tiene por qué esperar que lo dejen adoptar a alguien para que su perro y él lo críen, porque simple y llanamente ellos dos no están programados para tener un hijo juntos. Marico, esa analogía es totalmente falsa, pues, porque un perro no tiene la capacidad ni racional, ni lógica, ni emocional que sí tiene un ser humano. Claro, pero desde el punto de vista, si tú le das a una persona la capacidad de criar un hijo con otra persona que no es la correspondiente según los estándares societales, se lo deberías dar a todos aquellos que no son capaces tampoco. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los pedófilos. Dicen, bueno, tú aceptas que este tipo de personas se casen. Bueno, entonces yo también debería tener mis derechos
porque a mí lo que me ocurre es que, bueno, inevitablemente tengo una atracción insaciable por los niños. Y eso es otro tema, marico. No es otro tema. Es desde el punto de vista de cómo las minorías luchan por su, de cómo las minorías luchan por sus derechos. En lo que tú le das el poder a uno, se lo das a los demás. No. Estás siendo totalmente falaz, porque la pedofilia es una enfermedad de carácter psicológico y es una enfermedad que trae consecuencias negativas para las personas. Tú no Mientras que una relación homosexual, mientras que una relación es una condición, porque es algo que está totalmente desviado a lo natural. Pero es que el hecho de que sea una condición, ya va. Vamos a pararlo aquí. Las personas con síndrome de Down no pueden tener hijos. No. Marico, ¿por qué, weón? Si las personas ya, o sea, en su mayoría son estériles, según lo que tengo entendido. Ok, según la mayoría son estériles, pero en el caso que se dé, eso es lo que me refiero. En el caso que se dé. Es que fíjate, ¿cómo tú le vas a dar a una persona que no tiene ni idea, en la mayoría de los casos, de cómo organizarse financieramente, ni siquiera de cómo organizarte en el sentido pragmático? Pero sí, a las personas con síndrome de Down, ya hay un estudio que dice que las personas con síndrome de Down, que toda la vida han sido cuidados con el maternalismo y el paternalismo, de ser tratados con una condición presente, que son menos independientes, porque obviamente toda la vida se trata como niños, pero aquellas personas que tienen el síndrome de Down, pero que nunca fueron tratadas como personas, totalmente con una condición distinta, sino que fueron tratadas y criadas como una persona normal, muestran síntomas de éxito, muestran síntomas de que pueden ser independientes, entre otras cosas. Bueno, claro, pero es que o sea, yo primero no estaba al tanto de eso, pero me alegra mucho saber. Pero lo que te voy a decir, o sea, tampoco es que tú le tienes que dar el poder, pero eso ya no tiene nada que ver con el Estado. Tampoco es que tú le puedes dar el poder a una persona que es incapaz de controlar su propia vida y de controlar sus propias acciones en muchos de los casos, porque estas son personas que sufren de ataques de ira fácilmente, la responsabilidad de tener un hijo, porque posiblemente no puedan lidiar con ella. Y no entiendo que viene esto al caso si, por ejemplo, los homosexuales sí podrían lidiar con esa responsabilidad. Porque estábamos hablando de la condición, de que yo dije que era una condición y tú me dijiste a mí, ajá, pero si es una condición, entonces ¿por qué deberían tener hijos? Yo te hablé de que cada condición tiene sus consecuencias, cada condición tiene sus repercusiones y sus impedimentos. Tiene sus repercusiones. A un ciego no le vas a dejar manejar, a un homosexual no le vas a dar la posibilidad de tener hijos, porque entre hombre y hombre, por más que lo intenten, no va a salir un hijo. Exacto, y ese es el problema, que ellos no constituyen el rol biológico para tener un hijo. Si no estén dados para tener un hijo, porque si lo están demostrado, ya te lo dije, ya está en el estudio que demostraba que ninguna de las afectadas y que lo que se veía dado del niño, según lo que tú me pasaste, fue en edad adulta, y esas personas ya tienen la acción y ellos mismos eligen lo que van a hacer o lo que no. Lo que van a hacer o lo que no, ¿en qué sentido? Homosexuales o heterosexuales. Es que tú teniendo 16 años ya es problema tuyo, ya es un problema simplemente de tu padre. Igualmente a los 18. No veo eso como una consecuencia directa de la crianza. Lo veo más como una consecuencia de las producciones hormonales que tú tienes a esa edad. También me parece que, por ejemplo, el hecho de que los chamos, o sea, nosotros, la comunidad joven, por así decirlo, nos vemos más atraídos a cosas como las drogas, el alcohol, simplemente porque nuestros padres nos ponen prohibiciones, inclusive. Los padres que terminan siendo más liberales van a hacer lo que le dé la gana, esos niños muestran síntomas de que no están atraídos hacia las drogas ni el alcohol, mientras que los padres que establecen prohibiciones, ¿sí? Así que ya es un tema de la creencia y la forma en que lo críen, en vez de si realmente la homosexualidad afecta a que los niños tengan más problemas, tipo de alcohol o de las drogas, etc. Claro, fíjate, aquí si vamos a entrar en el punto de vista de la crianza, yo te lo dije, jamás va a poder ser igual la crianza de un homosexual o un heterosexual. Ya, desde el punto de vista del afecto, dos padres homosexuales jamás le van a poder dar el afecto que te da una madre, vamos a decir,
Ahí está, se cayó el boy. Bueno, me imagino que Andrés se cayó, marico. Voy a comer, me hago y cuando llegue, si quieres, seguimos, le dice. Y bueno, mi gente, esto fue todo. Hasta la próxima. Se despide Black Libertario. Los quiero mucho. Besitos. Y la conclusión es que no se dejen meter todo por el culito. Ay, gracias al Señor, me tenía obstinado. Ya vengo, marico. Voy a mear y hacer su cosita. Tremendo ya. Exactamente eso dijo, marico. Marico, Todos los negros huyen O cuando sea, hay yo problemas. siento que la conclusión general del debate fue, está bien que se casen siempre y cuando se ponga la raya bien demarcada entre lo que pueden o no hacer el resto de los grupos minoritarios y tener mucho cuidado con las personas a las que se les da. No, Sí, yo sé que Coño, no o sea están que grabando, pero cediste. Andresito, no cediste. se tienen por qué casar. O sea que cediste. Ya que tú dijiste y estás acertado de que con que ellos vivan juntos 3 años ya tendrán todos los beneficios legales que tiene un matrimonio. Entonces, ¿para qué carajo quieren hacer un matrimonio que simplemente es algo cultural? O sea, el matrimonio en sí es una creación cultural. Ya después se volvió ley y tú te puedes, digamos, casar sin el hecho del matrimonio. O tú puedes obtener esos beneficios fuera del matrimonio. por eso, pero es que ellos lo que quieren es la sensación de, ay, el matrimonio de ensueño, Exacto, por ello. Y eso es otra vaina. Y Por eso es eso, otra vaina. ellos no merecen el matrimonio porque culturalmente a ellos no se les permite el matrimonio. Y además, es si una fueron minoría. renegados antes, exacto, y además, si fueron renegados antes, porque ahora desean eso. Ah, que por las leyes, pero legalmente ustedes pueden tener los mismos derechos, sin tener que casarse. Ah, no, pero es que las leyes, o sea, repiten el mismo argumento y ni siquiera te entienden. Sí, por eso, para mí es algo puramente político. No, y de paso, Es casi ¿por que qué cambiar activismo. una tradición por una minoría? O sea, es estúpido. Bueno, es que, o sea, no es cambiar No, la tradición, porque en exacto. teoría tú no afectas en nada al otro grupo. Tú no afectas en nada al grupo mayoritario. Lo que ocurre es que le estás dando cosas que no le pertenecen a la minoría. O sea, ellos lo que quieren es el poder, o sea, el de puedo hacerlo, eso es todo lo que ellos quieren. La sensación de que ellos son lo suficientemente aceptados para realizar ese tipo de ceremonia, pues ese tipo de ritual La societal. igualdad. Exacto, entonces por esa ¿cómo se llama? Petición de poder de parte de los homosexuales que no se la merecen y que igualito la quieren, entonces después van a pedir otra cosa que tampoco se merecen e igualito la van a querer, que va a ser la adopción. Ah, ya como me dieron dejarme casar, ahora déjenme tener hijos. Ah, pero es que por asuntos legales no lo pueden tener. Ah, bueno, pero igual que antes, a mí me sale la mierda si las leyes me dejan o no hacerlo, y igualito lo quiero que me lo den, pues. Así Es que, que eso Además, es lo que ellos quieren, igualar su tipo de relación lo más posible a la de una familia heterosexual. Eso es lo que ellos quieren. y bueno, imagínate, y de paso negarles el matrimonio igualitario sería desigualdad para ellos y debiendo desde un punto de vista no sería antinatural la desigualdad. Tocaron el punto biológico, De bola. la genética, la vaina. Ah, ya. Sí, de bola. Yo pasé unos links de un neurólogo famoso, Simón Levay, que Él es el que dice que el cerebro de los homosexuales se parece mucho a las mujeres, de los hombres homosexuales, por ejemplo. sí, no, el hipotálamo, El hipotálamo y sí, que el cuerpo calloso. ¿No? Sí, que ellos como que tienen una menos, ¿cómo se llama? Sí, ellos ¿Cómo se tienen llama el esa vaina? hipotálamo Hormonas, mucho más vaina. pequeño y tienen el cuerpo calloso del mismo tamaño que las mujeres, pero esos son una minoría, que fue lo que yo le dije en Dodenín.
Esos son el 0,1 de todo el 0,1 que representan los mismos homosexuales. Y lo otro Pero es, desde los tu punto de homosexuales. vista, ¿esa teoría está buena o es No, es la... que desde ese punto de o yo sí la veo buena? desde ese punto de vista sí está correcto, desde el mío, ¿no? Es un Porque- hecho, exacto. No es algo que Exacto, porque, entonces o sea, esté o no porque de acuerdo. no, porque las entonces mujeres se vienen a decir que comportan es como se normal también comportan. biológicamente. Las mujeres se comportan como se comportan por su cerebro, de misma forma el hombre. Cuando un hombre tiene un cerebro distinto al del hombre promedio, evidentemente van a ocurrir variaciones. Lo que yo le dije en Noelín es que esas son la gran minoría. Deberías de Las rechate, personas las personas que tienen ese cerebro de esa forma no son realmente el grupo representativo de los homosexuales. Generalmente son personas que han pasado experiencias traumáticas. Qué bola. ¿Qué dijeron con respecto a lo de los orfanatos, Iván? Ah, no, chico, escúchenlo. No, igual yo pienso que pudo haber sido mucho mejor porque yo no tenía cifras. Tenía cifras que había visto hace mucho tiempo. Coño, existe esa vaina. De que de padres, sí, existen, pero son No, muy no, pocos. no. Un orfanato gay, ¿saben? Coño. Primera vez que lo escucho. Este, Fanato gay. No, como que todos los carajitos son Tienes gays. que ser muy crédulo, marico.